Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es lunes 7 de la noche y es la hora de la mesa redonda. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de poder llegar a tu hogar, a tu corazón esta noche con el mensaje de la palabra del Señor, la enseñanza y consejo de la misma. Estoy agradecido del Señor por ese privilegio. También les quiero dar rapidito, hacerle la petición de que compartan esta plataforma, compartan con el icono ahí en su Facebook y compártala a un amigo, un familiar, una persona que comparte usted en el trabajo. Nunca sabemos a quién vamos a ganar con la palabra del Señor. Y también pues pedirles que entren al Facebook, y al YouTube, y allá en el YouTube también se suscriban, porque deseamos entrar en vivo al YouTube y alcanzar otras almas. Amén. Llegar a mucha más multitud, a mucha mayor población. Amén. Multitudes. Así que si usted comparte con nosotros este sentir de evangelizar el mundo y las naciones y al mundo necesitado de Cristo, suscríbase para que esta plataforma crezca. Quiero rapiditamente dar unos saludos antes de entrar al tema de esta noche, y quiero saludar por aquí a mi hermano Juan Marcos Velázquez, evangelista Juan Marcos Velázquez y su amada familia aquí en Tampa, Florida. En Ohio, Estados Unidos, en el estado de Ohio, a Esther López y sus hijas, María Cruz, Amparo Alvarado y su familia también allá en Ohio, Estados Unidos. Quiero saludar en Achuapa, León, Nicaragua, a Alba Luz Bravo. Dios les bendiga por respaldo que nos dan a través de la semana y sus comentarios también en la plataforma. A mi sobrina en Milwaukee, Wisconsin, María Ortiz, y a la familia de Doris Ortiz. Amén. Y mis sobrinos, amén, Héctor, Ángel Luis y Ángel Fernando Ortiz. También quiero saludar a Adrián Feliciano, amén, en Orlando, Florida. Amén. Quiero saludar en la República Dominicana al matrimonio de la hermana Dora y Arturo. Dios los bendiga. Les amamos. Gloria a Dios. Bendecidos sean. Y en México, amén, quiero saludar a Juan Hernández y su amada madre, nuestra hermana Querén. Juan Hernández, también cofundador, obrero también de este ministerio, La Mesa Redonda. Marce Corona, amén, Elio Ortiz, Elgaldo Heriberto, Cristiani Sabadúa. También quiero saludar también rápidamente y a darle felicidades a Gina Day allá en Newport Richie, que ya cumple años. Amén. Y le pedimos a Dios por su salud. Nuestra hermana Fuentes, Margaret, Dios te bendiga, salud, pa'lante y para el cielo. Madeline Ramos Mola, amén, gloria a Dios. Y a los hermanos que nos acompañan. Más adelante estaré saludando a algunos obreros. En esta noche también les dejaré el tema en esta noche, que es la iglesia y los falsos profetas. Yo sé que con los tiempos nos repetimos las mismas preguntas, pero con razón nos repetimos la pregunta de que ¿por qué hay tanta guerra y violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanta corrupción política? ¿Por qué hay tanta división en el mundo? Amén. ¿Por qué hay tanta confusión? Y también ¿por qué hay tanta confusión espiritual? Amén. Tanta confusión religiosa, como llaman muchos. Así que a través del programa le estaré dando unos versos de la palabra del Señor, que confío en el Señor les responderá a esas preguntas. Le estaré dando la cita para que usted también siga este estudio personal en su hogar. Amén. Así que doy gracias a Dios por el privilegio nuevamente, y la base bíblica de este tema se encuentra, y estaré leyendo del libro de la segunda carta que escribió Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Amén. Luego estaré dando unas citas bíblicas y leyendo de esos versos, de esas citas,
con relación a lo que es el tema de esta noche, la iglesia y los falsos profetas. Amén. Y para comenzar estaré leyendo aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, dice de esta manera, del verso 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Una gran verdad. El Señor añada bendición a su palabra. Fíjese, aquí hay un mensaje que nosotros a través de los años, la Iglesia de Cristo ha llevado, y en nuestros días seguimos llevando, dándole al mundo, dándole el mensaje de que se arrepienta. Y la razón por el arrepentimiento es porque viene destrucción. Porque de esa manera dice la palabra del Señor en el verso 3, que dice que si no, amén, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Para los falsos profetas, aquí señala el apóstol Pedro, pero no solamente los falsos profetas, sino los que siguen sus desilusiones, los que siguen y respaldan sus herejías que ellos enseñan, los que les favorecen, los que les respaldan, les apoyan financieramente. Quiero darles alguna explicación histórica, ¿verdad?, del origen de todas estas falsas enseñanzas y herejías, y el origen es uno. Amén. Yo sé que con el tiempo muchos se preguntan, pero ¿quién es responsable de tanto caos, de tanta violencia, de tanta guerra, de tanta maldad, de tanta confusión? En momentos yo he escuchado a personas que dicen, pero ¿quién presenta un verdadero mensaje de salvación en el mundo? Porque ellos le llaman religiones y hay herejías. Y muchos hablan de una verdadera fe, pero ¿a quién creer? ¿Quién tiene la verdad? No tienen el discernimiento, no tienen la capacidad de escoger. Y por también rechazar a la verdad de la palabra del Señor, pues no la pueden aceptar. Y la verdad de la palabra de Dios, que es que el hombre ha querido hacer responsable a Dios por la maldad, por la violencia y por la muerte que ahora existe en el mundo. Hay otros que han querido echarle la culpa al diablo y otros al hombre. Tenemos a Dios, al diablo y al hombre, que a través de las décadas y por todos los años, el hombre ha tratado de encontrar una respuesta de quién ha sido el responsable o a quién echarle la culpa. Primero te voy a hablar de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos que Dios es el creador de todas las cosas, y en el sexto día creó al hombre y lo creó santo. Y Dios creó todo lo que hay en el mundo, lo creó que era bueno. Así que Dios no puede ser el responsable. Quiero que en tu corazón, para aquellos que estén confundidos, reciban esta noche esta palabra clara y sincera. Dios es el creador de todo lo bueno y es el creador del hombre, pero Él no es el creador del pecado. Ahora, en el capítulo 3 también del libro de Génesis, vemos en la historia que entró en la historia, en la escena de la vida del hombre, un ser llamado Satanás, la serpiente antigua. Y Satanás trajo confusión al hombre, engañó al hombre y a la mujer. Y por causa del engaño que ellos creyeron, entró el pecado en la humanidad. Ahora podemos señalar que el responsable del pecado
que vemos alrededor de la humanidad y en las naciones, el origen es Satanás, el diablo. Pero el diablo está condenado ya. Isaías capítulo 14, verso 11, que ha sido tirado por tierra. El infierno será su morada y su lecho será, su cama serán los gusanos. Sábana y el matre será la cama de Satanás, gusanos. Satanás ya está condenado. No hay salvación para Satanás. No tiene oportunidad de salvación. Él no tiene arrepentimiento. Está condenado desde el principio de su desobediencia. Pero el hombre, por haber seguido la mentira del diablo, entró el pecado al mundo, pero Dios envió a su unigénito Hijo Jesucristo, que se hizo hombre y murió en una cruz, murió en un madero y derramó su sangre, se hizo pecado, llevando el pecado de toda la humanidad, de cada uno de los hombres, y padeció, sufrió el castigo que nosotros merecíamos para darnos perdón y salvación. Ahora tenemos explicado, Dios es santo, Dios no creó el pecado, Satanás es el origen del pecado, y el hombre, por obediencia a la voz de Satanás, entró el pecado al mundo. Ahora heredamos el pecado. El pecado es hereditario en cada ser humano. Es parte de nuestra ADN. Está en nosotros. Nacemos en condición pecaminosa. Y por eso el hombre desde pequeño demuestra tantos diferentes caracteres, aún desde que sale desde el vientre. Ya podemos ver en su infancia que no hay que enseñarle a mentir ni ser desobediente. Eso él lo aprende por él mismo, porque el pecado ya mora en él y en cada uno de nosotros. Ahora podemos ver y señalar por qué hay tanta violencia en el mundo, por qué hay tanta guerra, por qué hay ultrajes, por qué hay engaños, por qué hay mentira, porque el hombre es el causante de cada uno de estos pecados, porque mora en el hombre, en el corazón del hombre. Somos nosotros los responsables por lo que está sucediendo en el mundo. Y un día le daremos cuenta a Dios. Y a través de Jesucristo en la cruz, que derramó su sangre para salvarnos de la ira del infierno eterno, nos dejó una palabra, un mensaje, lo que nosotros conocemos por el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio de perdón, de salvación y de vida eterna. Y Él escogió unos hombres, los cuales fueron discípulos, luego apóstoles, y luego se convirtieron en los fundadores de la iglesia, los primeros apóstoles, y llevaron el Evangelio a través de las ciudades, de los pueblos y naciones. Y la iglesia, luego que Cristo le dio vida en esa cruz, a través de su muerte y resurrección de entre los muertos, ahora hay una iglesia alrededor del mundo que predica el perdón y la salvación en Cristo Jesús. Y ahí es donde quiero llegar, el por qué es tan importante que el hombre reciba el mensaje verdadero de la cruz de Cristo. Porque hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. El hombre solamente puede ser salvo a través de Jesucristo, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de Él. Pero a través de los años, y esto no es nuevo, esto comenzó en el jardín del Edén. Satanás destruyó la comunión que había entre Dios y el hombre por su pecado. Por el pecado que había en él, entró, amén, al corazón del hombre y separó con el pecado a Dios y al hombre. Amén. El pecado se originó en el corazón de Satanás. Isaías 7:14 y también Jeremías Ezequiel 28 lo podemos leer, que Satanás es el origen del pecado. Por su desobediencia, este querubín encubridor
que en un tiempo se paseaba en el huerto, que en un tiempo era mensajero también de luz del ejército de Dios, desobediente en su corazón por querer sentarse en el trono de Dios. Ahora vemos como el mundo se encuentra lleno de pecado y de maldad, porque creyó a la mentira satánica de Satanás. Y nosotros ahora predicamos una solución, una medicina, un antídoto, un perdón, un sacrificio, una sangre que nos limpia, que nos lava de todo pecado e iniquidad, y es Cristo. Y solo Él puede dar perdón, salvación y vida eterna al hombre. Pero a través de las décadas, de los años y en todas las épocas, siempre han habido hombres que se han dejado ganar por el espíritu satánico, por el espíritu de Satanás, y han querido contradecir siempre a la verdad. Podemos mirar en los tiempos o dispensaciones que hemos visto, como en el tiempo de Noé, que Dios preservó a Noé y a su familia, y hubo un diluvio y la raza humana pereció, porque Dios trajo juicio por el pecado. Podemos ver en la Torre de Babel que Dios confundió las lenguas de los hombres y fueron dispersados por el mundo por causa de la desobediencia del hombre. Podemos verlo a través de los libros de históricos, de los profetas, cómo Dios, luego de haber levantado una nación, amén, que nació de un hombre llamado Abraham y Sara su esposa, Isaac su hijo y la descendencia de él, que le dio luz a lo que conocemos como hoy en día la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que recibió el privilegio de ser los sacerdotes para el mundo, de Dios para el mundo, para que tuvieran el conocimiento, el temor y honraran a Dios de esa manera, despreciaron ese privilegio, y a través de la sangre de Cristo en la cruz, en ese sacrificio, le dio vida a la iglesia. Y la iglesia se compone de todo hombre, de toda mujer, de toda raza y de toda nación que le recibe, que viene a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado y se convierte a Él. Esa es la iglesia compuesta de cada uno de nosotros. Dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que a todo el que le recibió y creyó en su nombre, le dio autoridad, le dio potestad de ser hecho, de ser llamado hijo de Dios. Y como hijos, nosotros somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Amén. Somos hermanos de Jesucristo. Mire qué privilegio. En medio de todas estas circunstancias y fracasos y desobediencia, Dios, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de pecado, fue destruida esa barrera del pecado que nos separaba con Dios, esa muralla, ese abismo que había entre Dios y el hombre. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestros pecados fueron todos perdonados, porque ahora en Cristo tenemos salvación y una nueva vida. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la sangre de Cristo hemos sido vivificados. Nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia. Entonces leí del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, donde señala un número de personas que Satanás usa, el carácter que usted y yo podemos identificar de personas que con el tiempo y a través de las décadas el enemigo ha usado entre los hombres, entre cada uno de nosotros, que él escoge, que se dejan usar por voluntad personal y se convierten en mensajeros de la mentira y del engaño. Y la palabra les llama falsos profetas, falsos maestros. Y esto quiero que lo tengas en mente. Te voy a dar unos versos de la palabra de Dios donde señala el problema de estos hombres y mujeres también, que se han escogido por voluntad propia
el seguir este camino de engaño. Y por ganancias, como dice los versos que leímos, que harían mercadería, es decir, por ganancias financieras, hablarían mentira, hablarían engaños, lo que llamamos como que tuercen la palabra del Señor, la usurpan, amén, la adulteran, amén, con engaños, con mentiras, con falsas promesas, ¿verdad? Y fantasías, sutilezas que no tienen ninguna fuente, ningún valor, ninguna base o principio, y se ganan la mente y el corazón de los que le prestan atención. Y usted dice, ¿y de quién es la culpa? Bueno, aclaré que el pecado entró por Satanás y el hombre obedeció a él. Ahora, ¿de quién es la culpa que el hombre se pierda? Recuerden que Dios hizo al hombre libre, le dio libertad, le dio ese libre albedrío, que significa esa libertad para escoger su camino. Y te voy a leer, amén, del capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 1 del libro de Romanos, donde dice de esta manera del verso 26 al 29. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticias, fornicación, perversidad y avaricia. ¿De quién es la decisión? Dice que Dios los entregó. Te voy a dar una explicación de lo que significa el verso y estas palabras, Dios los entregó. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando la palabra de Dios llega por un mensajero, por un escogido de Dios, sea un evangelista, un maestro, un pastor, al corazón de una persona que vive en pecado, que se encuentra atado por pecado, por maldad, desobediencia, la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre y le demuestra su condición, que se encuentra en una condición de pecado y por lo tanto está en condenación. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 5:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la palabra de Dios llega, el hombre tiene que ahora tomar una decisión. Pero como decide mantenerse en ese pecado que le gusta, en ese pecado que le agrada, en esa carnalidad que le place, que le satisface, que no es bueno. Porque si fuera bueno, su condenación no fuera el pecado, su retribución no fuera la muerte. Hombre y mujer que me escucha, reconoce esto, entiéndolo. Si el pecado fuera agradable y bueno, su final no fuera una condenación y una muerte eterna. Y está establecido en la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, la retribución del pecado es muerte. Y solamente lo puede librar Cristo al hombre que se encuentra condenado. Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la palabra Dios los entregó no está hablando de que Dios les dio el que tuvieran el deseo de pecar o el que tuvieran el deseo de vivir una vida depravada. No, lo que está diciendo esta expresión es que Dios les dio la libertad a escoger su camino. El que tienen la libertad de decidir si vivir para Dios o vivir en sus propios placeres, si vivir para Dios o vivir en sus propios caminos, si vivir para Él o vivir en sus propios designios.
Y nosotros como creación de Dios, Dios nos capacitó porque Él nos creó a su imagen y semejanza y nos capacitó de su presencia a través de su espíritu en nosotros. Creó en nosotros una mente, un cerebro, tenemos una conciencia, tenemos un corazón que cuando el hombre tiene que tomar una decisión es redarguido por esa palabra y él determina, él decide qué camino tomar. Y nosotros debemos de estar en claro eso, porque siempre estamos buscando a quién culpar. Hay vidas que caminan diciendo, a mí nadie me ha hablado del Señor. Porque la palabra de Dios dice que hubo un periodo en el cual el hombre, había un tiempo que no había ley, que el hombre vivía sin ley. Pero la palabra claramente dice en el libro de Romanos que el hombre, la naturaleza, el Salmo también lo dice, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miramos a los cielos, las estrellas, miramos la naturaleza que nos rodea y podemos decir con claridad, es imposible que algo tan perfecto, nosotros como creación, hayamos sido creados por un accidente. Es imposible. La misma naturaleza nos dan a conocer que hay un Dios, pero lo seguimos negando o despreciando. Y como buscamos siempre la excusa, nos metemos más profundamente en el pecado y en la profundidad del infierno. Y cuando llegue la muerte, ¿dónde irá a parar el alma de aquel que vive y murió sin Cristo? Pues en el infierno, porque para eso es que Dios creó el infierno, para Satanás y aquellos que pecaron como él. Y nosotros debemos de aceptar esta verdad, porque el tiempo se acaba. No hay un tiempo tan que demuestre qué tan cerca está la venida del Señor como en nuestros días. No porque estamos más cerca de nuestra muerte que ayer, no me refiero a eso. No porque el mundo sea más viejo, no me refiero a esto, sino que en la historia no ha habido y se han dado a conocer unos tiempos como los nuestros, de tanto caos, de tanto pánico, de tanta violencia, de tanto odio, de tanto rencor, de tanta corrupción política. Los líderes de gobiernos que deben de estar protegiendo al pueblo están robándole al pueblo también. Y yo puedo decir esto con libertad porque lo vemos en las noticias todo el tiempo, incitando violencia también, promoviendo racismo. Y esto es todos los días. Se habla de paz, pero solamente la iglesia, solamente Cristo la puede dar. Mire, Romanos, aparte de Pedro, da una gran verdad, y es que el hombre tiene la decisión, la libertad para escoger su camino. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 11, dice claramente la palabra de Dios que el hombre, hay caminos que el hombre le parecen correctos, le parecen buenos, le parecen agradables, pero su fin es camino de muerte. Y así viven miles y millones y cientos de miles y millones de personas en el mundo, todos los días tomando decisión de un camino a escoger, pero no escogen el camino de la vida eterna. Doy gracias a Dios por Madeline Ortiz, por estar conmigo en esta plataforma con nosotros. Amén. Excuso a mi hijo Valentín y a mi compañera Rodi, que se encuentran en estudios. Amén. Así que doy gracias a Dios. Déjenos su comentario, compartan la plataforma. También quiero dejarles esta expresión de el libro de Pedro, capítulo 2, donde dice que se entregaron a la lascivia. Esta palabra lascivia necesitamos entender bien su significado, porque les voy a traer un problema actual de la sociedad que está creciendo todo el tiempo, está creciendo cada día más, y necesitamos entender por qué se ha hecho tan popular el estilo de vida en nuestros días. Dice aquí la palabra, leyendo del capítulo 2 de su segunda
carta de Pedro dice que y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya a lo largo del tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería. Todos los días se está negociando en el mundo las finanzas, el trabajo, el alimento, ¿verdad? El hogar, el matrimonio. En nuestro diario vivir, las finanzas, la mercadería es un negocio importante, común, diario y necesario. El que se haga mercadería. Pero dice con vosotros, con el hombre. Y aquí no está señalando nuestra carne, sino que está señalando el alma del hombre. Porque por eso murió Cristo, para salvación del alma. La carne vuelve al polvo. Y se está haciendo mercadería por el alma del hombre. Lo que tiene valor, lo único de valor, es el alma del hombre. Pero quiero que entiendas también que Pedro dice aquí, antes de terminar su verso 3, dice que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Él está ahora señalando el fin de los hombres y mujeres que, como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé, en el tiempo de los reyes de Israel, en el tiempo de cuando el pueblo estuvo en esclavitud en Egipto, amén, y a través de las décadas, incluyendo las nuestras, todos esos personajes, todas esas personas que trajeron y dieron en voz y en enseñanzas, negociaron el alma del hombre con mentiras y engaños, dejándose de usar como instrumentos de iniquidad, de pecado. Dice aquí que para ellos la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El hombre puede creer que se burla de Dios, el hombre puede creer que lleva todo en control, de que no hay condenación, de que no hay ninguna, lo que dice, consecuencia por su maldad, ¿verdad? Se goza en el dinero que está negociando, se goza en las ganancias que obtiene, hablando mentiras, sutilezas y engaños, pero a Dios no lo puede burlar nadie. A Dios no lo puede burlar nadie. Lo que está Pedro, aquí hablando es que igual que no solamente los falsos profetas, sino también que el hombre pecador que es engañado por ellos, Dios no quiere que ningún hombre perezca. Lo dice también más adelante en el capítulo 3. Si miras la página, le das una página más adelante, en el capítulo 3 del libro de esta carta de Pedro, dice en el verso 9, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es decir, no se tarda y su perdición no se duerme. Algunos dirán, oh, Dios no existe porque ha pasado tanto tiempo. Yo oigo hablar de Noé, yo oigo hablar de Sodoma y Gomorra, yo oigo hablar de la Torre de Babel, yo oigo hablar de tanto, de que si Dios esto, de que si Dios aquello, pero yo no veo nada, yo veo todas las cosas iguales, Dios no existe, Dios no es real, eso es fantasía, eso es religión. No, no es que sea fantasía ni religión, es que Dios no quiere que tú perezcas, es que Dios no quiere que tú vayas al infierno, que Él creó para Satanás. Su origen, creación del infierno fue para Satanás y su ejército de oscuridad, demonios, malicias, ejército de tinieblas. Pero por el pecado del hombre, por haberse corrompido y haber obedecido a Satanás, ahora
el hombre también será echado, el hombre pecador será echado en el infierno. Pero no es el propósito de Dios que el hombre muera. Dios por eso nos ha dado redención a través de Cristo. Y con su paciencia, dice Pedro, que no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, algunos han tomado esa tardanza del Señor en llevar a cabo sus juicios y lo toman como incredulidad y dicen, oh Dios, no es verdad, esta palabra de Dios no es real. Dios no existe y están muy equivocados. Lamentablemente, si no se arrepienten, un día levantarán sus ojos, pero en un día donde habrá juicio y condenación, porque estarán delante de la presencia de Dios. También Pablo menciona en los versos que leí en el capítulo 1 de su carta a los romanos, y él usa la palabra, fíjese que esto es importante, él usa la palabra lascivia. Y esta palabra lascivia que Pablo usa, que menciona en estos versos, tiene un significado que para nosotros debe de tener una gran importancia. Cuando usted busca los versos bíblicos en el Nuevo Testamento, ¿dónde está esta palabra lascivia? ¿Dónde se menciona? Mire, el 97% de las veces de los textos donde se usa está señalando la perversidad, la inmoralidad y la corrupción sexual. Está hablando en contra del adulterio, de la fornicación, está hablando de la perversidad del homosexualismo y del lesbianismo. Por eso es que en Romanos, cuando usted vuelve a repasar los versos, cuando usted vuelve a leer, que dice que Dios los entregó en sus mentes reprobadas, ellos se entregaron en sus lascivias. Dice aquí la palabra lascivia es la propensión desmedida a los deleites carnales. Se manifiesta a través de un apetito sexual incontrolado. Es el deseo de gratificación constante y comportamientos o actitudes que suelen considerarse obscenos, descarados o contrarios a las normas morales de una sociedad. Eso es lo que significa la palabra lascivia. Y en nuestros días, la lascivia también el significado es ese, no solamente en lo que se conocemos en la vida del sexual de hombres y mujeres en perversidad, sino también lo llamamos un pozo. Es un pozo el cual no tiene fin. Y usted le puede tirar lo que le tire ese pozo de la lascivia, sea gravilla, basura, lo que usted quiera tirar, y ese pozo nunca se llena, nunca se satisface. Y ese es el problema del hombre entregado en el pecado, en la inmundicia, en la lascivia. La lascivia también tiene un número de significados, como inmundicia, que lo acabo de mencionar, perversidad sexual, que lo acabo de mencionar. Y vemos en nuestros días cómo la sociedad ha crecido, el carácter, el comportamiento y el estilo de vida lascivioso entre las comunidades. Aún dentro de organizaciones que se llaman cristianas, vemos como la lascivia está abundando en ellos. Vemos organizaciones que los que se llaman son ministros, se llaman reverendos, pero cuando usted mira el testimonio de ellos y hace una búsqueda de quiénes son en realidad, son homosexuales y lesbianas de igual manera, personas entregadas a la lascivia, como sucedió en Gomorra y como sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento. Me faltan 20 minutos y quiero aprovechar y quiero saludar al pastor Freddy y Sandra Santana, Freddy Molina y Sandra Santana, del ministerio Un Nuevo Pacto en el 1202 del Skipper Road. Nos gozamos ayer en ese servicio,
El hermano del pastor Molina fue el mensajero de la palabra, Carlitos Molina. Dios te bendiga por tan hermoso y poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y a toda la congregación. Amén. El hermano Manuel. Amén. El hermano Mario. Amén. Estamos por aquí saludando a algunos. Amén. La familia, la hermana Aide Hoyos, Dios te bendiga. Amén. Tengo por aquí también, tengo por aquí a la hermana Rosy. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Amén. Y a cada uno de los hermanos de la congregación, un nuevo pacto. A mi hermano y amigo también en el ministerio en Puerto Rico, el pastor Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler. Amén. Del ministerio La Pesca Milagrosa, del concilio La Pesca Milagrosa, de quien tengo el privilegio de ser también presbítero por la gracia del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y a su amada congregación, a cada uno de los hermanos. Saludos al pastor Luis Pavón y su compañera Mili Santiago del ministerio Mahanaín. Amén. En Tampa, Florida. También al pastor Ginés, Guillermo Ginés. Amén. Amén. Del ministerio Como las Aguas del Río, allá en Day City. Amén. Allá en Day City. Amén. Si lo tengo correctamente. Y al pastor Edwin Rodríguez de la iglesia pentecostal, ministerio pentecostal en Tampa, Florida. Amén. Dios les bendiga. Así que por el momento quiero saludar a esos hermanos y pastores y ministros en la fe. Deuteronomio 30:15. Este es otro verso que quiero compartir con ustedes. En el libro de la segunda ley, capítulo 30, del verso 15 en adelante, dice la palabra de esta manera: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Fíjese, nosotros, el hombre, es el causante de su propia desgracia. Pero cuando toma la decisión de servirle a Dios, es el causante de su propia bendición. Porque Dios nos ha dado la libertad, pero el hombre ha tomado esa libertad en libertinaje. Otra palabra para la expresión lascivia, o lo que es la palabra lascivia, libertinaje. Y no debemos de tomar esta libertad que Dios nos ha dado, libertinaje, para hacer lo que nos place, para vivir como queremos. Yo hago lo que quiera, yo vivo como quiera, yo hablo como quiera, yo visto como quiera. No, a Dios hay que honrarle. Y comenzamos en el espíritu, comenzamos en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos casa del Espíritu de Dios. Quiero darte también algo que es importante, que considero importante, que es que, ¿qué significa para ti humillarte? ¿Qué significa para ti el arrepentirte? Yo sé que en la sociedad muchos dicen que el hombre no debe llorar, que el hombre debe ser un hombre hecho y derecho, un macho, que el hombre no llora. Dicen así, que el hombre no debe pedir perdón para nada. Pero qué equivocado estamos. La verdad que estamos muy equivocados. Y cuando se habla de Dios y la salvación que Él nos ofrece, solamente hay una manera de adquirirla, y es arrepintiéndonos y convirtiéndonos al Señor. Es decir,
Un corazón contrito y humillado Dios no echa fuera. El que se humille será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Solamente con un corazón humillado, arrepentido de quienes somos verdaderamente, de que mi pecado, mi desobediencia, mi maldad, es el causante de esa muerte que un día vendrá a mi vida. No solamente la espiritual en la que vive el hombre de pecado, sino en la muerte eterna. Y solamente el arrepentimiento es lo que abre el corazón de Dios. Solamente el humillarnos abre el corazón de Dios. Y cuando nos humillamos de corazón sincero y declaramos: Señor, he pecado contra ti, Señor, necesito salvación, necesito perdón, necesito vida eterna, límpiame de mi pecado, lávame con tu sangre, Cristo, de toda inmundicia, de toda iniquidad, de toda mi desobediencia. La salvación es instantánea, eso es en el instante. No hay que pagar votos, no hay que pagar por la salvación, es un regalo gratuito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay un amor más grande, más alto, más ancho, más profundo que el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa y vence la muerte, el pecado, el mundo, los gobiernos, las naciones, al diablo. En esta noche te lo presento a Cristo, el Salvador del mundo. No hay poder satánico que te pueda mantener atado, encadenado o condenado cuando tú llegas a Cristo, cuando tú llegas a la cruz, cuando tú llegas al Calvario, cuando tú te arrepientes y le dices: Señor, aquí estoy, te necesito, recibe, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. No hay poder en las tinieblas, no hay infierno que te pueda detener, la muerte no te puede detener, porque Cristo es el Señor, Cristo es Dios hecho hombre y caminó entre nosotros para dar a conocer su amor, su gracia, para que podamos experimentar esa misericordia que cada día Él nos ofrece. Y podemos decir con libertad: gracias, con corazón sincero: gracias, Señor, por ser perdonado. No importa que hayas vivido en el pecado toda tu vida, 40, 50, 60, 70 años. Joven que me escuchas, si tienes 20, 25, 30, si tienes 17 años, 12 años, 13 años, ya tienes conocimiento del pecado, necesitas arrepentirte. Toda persona, por más joven que sea, que tenga conocimiento pleno de lo que es el pecado, la maldad y la desobediencia, necesita la sangre de Cristo. Yo le hablo a mi hijo que tiene 13 años todos los días, que aunque yo soy ministro por la gracia de Dios y su madre es también obrera del Señor, y juntos somos ministros de esta gracia, de este evangelio, de la gracia de Dios. Él, a su tiempo, él, con el pleno conocimiento del pecado y la maldad, necesita arrepentirse y recibir a Cristo como Salvador personal. Aquí no hay acepción de persona. Yo no puedo creer que hayan personas de 30, 40 años que estén en un templo, en una congregación, alabando y adorando a Dios sin arrepentirse. Simplemente porque digan: no, yo crecí en un hogar de cristiano, crecí en un hogar donde mis padres eran pastores, y aunque ellos están muertos, yo nunca he dejado la iglesia. Pero te arrepentiste de tus pecados.
recibiste a Cristo como Salvador, ve, porque el que papi y mami hayan sido, eso no me exonera a mí. Yo también necesito reconocer que soy pecador, aunque usted crea que no ha hecho nada malo porque siempre ha estado en una congregación o en una iglesia. Ese es el error que muchos también vivieron en la idolatría, y cuando estaban en una iglesia que le llamaban, ¿verdad? Como dicen, católica, que el monaguillo, muchos decían, mi hijo es monaguillo, mi hijo es esto en la iglesia y yo no necesito hacer nada porque mi hijo, no, eso es idolatría. Y la religión nos salva, es una relación con Dios. Doy gracias a Dios por Diega. Dios te bendiga, Diega, por estar con nosotros. Amén. Por el privilegio que me concedes. Comparte esta plataforma. Amén. Me perdonan por la vista porque estoy mirando al celular. Estoy solo y no tengo compañía de alguien que me ayude. ¿Por qué la guerra y la violencia en el mundo? Por el pecado. ¿Quién es el causante del pecado? Satanás. El causante, el pecado original. Se llama el diablo, Satanás. Y por la desobediencia en nosotros, al prestarle oído en el jardín del Edén, por Adán y Eva haber escuchado a la mentira del diablo, entró el pecado en el mundo. Y ahora el hombre es causante del pecado, de todo lo que nos rodea, la violencia, los odios, los rencores, los engaños, los ultrajes, las mentiras. El hombre es el causante. Por la desobediencia que hay en nosotros, nacemos en desobediencia. Está en nosotros, en nuestro ADN. Por eso necesitamos arrepentirnos. Pero hay un remedio, hay una salvación y es Cristo. Hay una medicina que nos cura, que quita esa culpa del pecado en nosotros, porque Él ya pagó el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, y es Jesucristo. Y Él está en gloria como abogado y mediador intercediendo por nosotros y por cada uno de sus hijos que le recibieron al Padre como Salvador, como Redentor nuestro Jesucristo. Ahora el Padre, hay perdón para todo el que le ha recibido, porque nos ha llamado ahora hijos y como hijos coherederos. Y esos fueron los primeros comentarios que comencé en la plataforma en esta noche. Y antes de salir de la misma, quiero dejarte esta palabra en tu corazón, de que aunque tú cometas un error, porque hay personas que me han hablado con los tiempos, a través de los años, pero hermano Reyes, Pastor Reyes, pero yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo servirle al Señor, yo soy un hombre débil, yo soy un hombre falto, a mí no se me quedan las cosas en la cabeza, soy una persona que cometo errores todo el tiempo, yo me siento hipócrita al ir a una iglesia y no mantenerme fiel. Quiero que entiendas algo muy importante, y es que la salvación no es por tus méritos, no es por los méritos míos. La salvación que yo gozo, experimento y vivo diariamente es por los méritos del que murió en la cruz. Es por los méritos de Cristo, porque Él murió santo y Él se hizo pecado por nosotros. Pero Él no conoció el pecado. Él no cometió pecado. Y la prueba y el testimonio de esto, de que Él es santo, de que Él no pecó, de que Él no conoció pecado, es su resurrección de entre los muertos, que la muerte no le pudo retener. Estaba establecido y está establecido de parte de Dios que todo el pecador, todo el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Solamente algo santo, alguien, en este caso, alguien santo, puro, sin pecado, pudo entregarse en sacrificio, experimentar la muerte y salir de la muerte sin que la muerte lo pudiera retener Jesucristo. Dice la palabra en Efesios que Jesucristo llevó cautiva con Él la cautividad cuando resucitó de entre los muertos y
tomó la llave del imperio. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Tomó la llave del imperio, de la muerte. Esto es, le arrebató las llaves a Satanás, quien era el príncipe de ese imperio. Y le arrebató las llaves cuando resucitó de entre los muertos. Por eso ahora Él es el dador de la vida eterna. Por eso es el dador de la vida. Por eso podemos decir que hemos muerto con Cristo y resucitados con Cristo. Porque es por sus méritos. No por mi fortaleza, no por mi fuerza, sino por la de Él. Y cuando cometemos errores y faltas y reconocemos delante del Señor que lo hemos fallado, que hemos faltado, que hemos tropezado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos pecamos, todos cometemos errores, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un sacrificio para siempre hizo perfecto a los santificados. Y en esta noche, antes de despedirme, voy a orar no solamente por los que hayan recibido al Señor y la recibirán a través de esta palabra, sino también por aquellos que están en alguna manera afectados de salud, para que sean sanados, restaurados, para que sus órganos sean hechos nuevos, porque el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos, para siempre. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hay vida, hay sanidad, hay salud, hay fortaleza, hay restauración en Cristo Jesús. Créelo. Y si confesares con tu boca, para aquellos que no han tenido una experiencia con Cristo, y te arrepientes esta noche de tu pecado y de tu maldad, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Señor, en esta hora te doy la gloria y te doy la honra a ti por toda palabra que ha salido de mis labios, porque no he sido yo el que ha hablado, eres tú, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me he mantenido en esta plataforma para llevar tu palabra, el consejo, enseñanzas de la misma, con el propósito de alcanzar las almas necesitadas y con el propósito de mantener a nuestro pueblo, tu pueblo, en unidad, tu pueblo en búsqueda de tu rostro, en consagración, en santidad, porque a eso tú nos has llamado. Señor, tu iglesia de toda raza, pueblo y nación, a través de las naciones alrededor del mundo te necesitamos, Señor. Tu guianza, tu luz, tu fortaleza, tu protección divina, tu suplición divina cada día, Señor. Porque el aire que respiramos, el agua que calma nuestra sed, el pan de cada día provienen de ti, Señor. Y en esta hora te damos a ti gracias por ello, Señor. Y te presento, Señor, las almas que necesitan de ti salvación. Lávalas con tu sangre, recíbelas en tus brazos. Que comiencen a vivir y experimentar esa vida nueva en Cristo Jesús. Y clamo por tu pueblo, reprendo toda enfermedad de la sangre, de los huesos, en nuestros órganos, en nuestro interior. Señor, de la cabeza a los pies, por las llagas del Cordero, por las llagas de Jesucristo, por esas heridas que recibió a través de su castigo, del látigo, el clavo en ese madero, Señor, esa corona de espinas. Señor, te pedimos por esas heridas, como dice tu palabra, que hemos sido curados, hemos sido sanados no solamente espiritualmente a recibirte, pero te pedimos también salud física. Haz nuevos órganos en nosotros, transforma nuestra voz, danos nuevamente claridad a nuestra voz. Señor, nuestros pulmones, el hígado, riñones, quita los tumores, quita el cáncer. Señor, nuestros ligamentos. Señor, en el nombre de Jesús, sánanos. Restáuranos, Señor. Y si no fuéramos restaurados o sanados, no dejaremos de adorarte, de alabar y glorificar tu nombre. Te doy gloria en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Quiero saludar también en Miami a Luz Mendoza y a Charito. Dios les bendiga, Dios les guarde y a cada uno de nuestros hermanos. Gracias por estar con nosotros. Comparte esta plataforma. Vamos para adelante y para el cielo. Hasta la semana próxima, si estamos en este cuerpo. Si no, nos vemos en los cielos con el Señor. Dios les bendiga.